Bien, ya de regreso en esta mañana de sábado. Decía Osiris antes de ir a la pausa, ¿qué es lo que tiene que pasar para que todo este movimiento de inconformidad de la sociedad tenga un resultado y revire el gobierno? Pareciera que, pues no, podría incluso pues prenderse fuego a los pinos, no sé, un escenario muy catastrófico, ¿no? Pero no pasaría nada. Pero ahora, ¿es esta la solución? El salir a las calles, el saquear, el cerrar carreteras. Y a mí me llama mucho la atención, y discúlpeme si usted se siente agraviado o con lo que voy a mencionar se siente un poco impactado en el sentido de que me pega. Pero esto yo lo vi hace algunos años con la delincuencia organizada. Ya hablo de la delincuencia que sí está organizada, porque ahorita pareciera que están sueltos y que cada quien por su lado sigue su estrategia. Delincuente, ¿eh? Sí, pues es que, a ver, dime, si no, ¿saquear no es delincuencia? ¿Qué diferencia hay? El ir a vaciar una gasolinera o ir a regalar lo que no es tuyo, ¿no fregamos que los Cárdenas regalaron todo lo que no era de ellos? ¿Y ahora qué? ¿También nos sentimos así o qué? Entonces, delincuencia legal y delincuencia ilegal. Delincuencia solo hay una. No sé si tú tengas algún otro concepto, Sí, pero sí. en el diccionario, si lo buscas. Sí, dentro solo del hay marco de la uno, legalidad, ¿no? ¿no? Preguntaba Osiris que qué haría falta, ¿no? ¿Qué hace falta? Pues, mira, hay un ejemplo, y no digo que tenemos, que No tenemos me que... quiero imaginar Egipto, ¿eh? No. Con la reunión masiva ahora el presidente. Digo, porque si conociéndote, no creo que estés convocando Bueno, eso. yo me iba a un ejemplo aquí en... Así Sí, es. yo me iba a un ejemplo más chiquito. En Venecia paramos en- las góndolas. Yo me iba a un ejemplo aquí más pequeño en Michoacán. A ver. Y una vez cuando platiqué con la gente del Consejo de Cherán, Uh-huh. me dice que el problema ellos estaban viendo que estaban siendo muy divididos, hasta en la propia familia, porque uno estaba en un partido, el otro pensaba en otro partido, y entendieron que los partidos precisamente los estaba dividiendo hasta como familia. Uh-huh. Y así pasa cuando nosotros vemos que no, es que fulano es del partido. En el es- pecado llevan la penitencia. Entonces, Partido. ajá, realmente su trabajo es partir a los ciudadanos en diversas En cuestiones. un sistema democrático. Ajá, cuando ellos son los dueños, al fin y al cabo, de todo, ¿no? Los partidos son los dueños de todo y los ciudadanos nos quedamos divididos. Quedamos pensando y culpando al otro porque votó por el PRI, porque votó por el PRD, porque tenemos el gobierno que tenemos gracias a ti que tú diste ese voto. ¿Qué tenemos aquí? Complicidades entre Una hombres. cuestión que tenemos que pensar de manera diferente social. Uh-huh. Yo creo que si nosotros dejamos todas las responsabilidades, Al gobierno. ya vimos que les hemos dejado y no lo han hecho bien. Los diputados son nuestros representantes y no los vemos como representantes. Son representantes de su gobierno, De del sus partido intereses. de donde ellos pertenecen. Entonces, estaríamos Más hablando de no de los complicidades ciudadanos. entre hombres con diferente nivel de poder. Yo creo que debemos de ser más exigentes y de que dejarlos, digamos, casi sin ropa, ¿no? Yo creo que sí. Sí, o sea, dejarlos realmente como son, dejarles decirle, a ver, señor, ¿usted quiere representarme? Usted no tiene que ganar todo ese dinero que usted, porque eso no se lo merece usted ganar. Eso, y yo retomo esto de que tiene responsabilidad los partidos políticos o el sistema político de nuestro país. Sí. ¿Qué creo que tenemos que hacer? Exigir que dentro de esta reforma electoral pues también se dé el referéndum, la revocación de mandato, el que se disminuya el número de representantes populares, porque ya vimos que entre más, lo único que crece es el gasto, es la burocracia. El resultado es el mismo, o quizá más catastrófico. ¿Cuántos diputados están ahí nada más por cuestión de votos? Pues los No, pluris. Los pluris, Los pluris. que se llevó su partido, no él. Ujú, claro. Que ni Vemos- conocen a la gente de su distrito a Sí, veces, ¿no? Vemos diputados que dicen, oh, caray, acabas de ser diputado federal, ya estás acá sentado En el local. Luego hay diputados Alcalde. que es alcalde, diputado, diputado, alcalde, alcalde, diputado. Los A ver, famosos pero chapulines. ¿de quién es la culpa ahí? Y esto lo traigo porque hace algunos días alguien me comentaba, bueno, es que
es que súmate mexicano, nos están ya casi vendiendo los calcetines que traes puestos y tú sigues pasivo. Sí, pero yo creo que no es con este tipo de revolución o insurrección como lo vamos a solucionar. Sí despierta, sí muévete, pero participa. ¿Cuántos no participamos dentro de estos procesos? ¿Por qué siempre son los mismos políticos los que vemos que aparecen en las boletas? Porque no nos interesamos. No, también Yo creo Jesús. que también no. hay una Bueno, mafia ahí. Votaste en pero el es una proceso- mafia. votaste en el proceso anterior. Es una mafia, tú los conoces. ¿Votaste en el proceso anterior? Claro, sí lo hice. Lo cierto es que la Yo, por gente- ejemplo, Lo los hice últimos y tres no anulé. fui. Lo cierto es que la los gente ya votos. no tiene opción. Anulé los votos. Yo tengo también derecho a... Sí. Lo mismo, digo. La- Era lo mismo. Lo que pasa es que la gente también ya no ve opción. Pero y- no me convencía ninguno. Entonces, ¿qué hago? Participa en la vida activa y súmate. Es que, ¿a ¿sabes dónde? qué? ¿A dónde? Lo Yo que le ha creo- faltado es Son encontrar la mafias, fórmula a la son sociedad. mafias. Encontrar una fórmula a la sociedad de Son cómo ma- revertir todo Hasta esto. Andrés Manuel mismo tiene su mafia en Morena, claro. ¿Eres Morena? Pues hablas de mafias. Andrés Y Manuel es que, mismo ¿sabes tiene qué? su mafia. El otro día, pensando en esto precisamente, creo que sí estamos sobre representados, pero seguimos siendo ellos y nosotros. Sí. Porque estábamos analizando las instituciones públicas y entonces hablábamos, por ejemplo, ¿quién se encarga del transporte aquí en Michoacán? No, pues la Cocotra. Ah, entonces ellos son los que te multan si no traes tu placa. No, creo que no son ellos. Entonces la SCT, ¿qué hace? ¿Sí me explico? Entonces estamos sobre representados y hemos dividido Engrosa tanto el el poder presupuesto. Hay que que poner- solamente hemos clasificado, pero en realidad no estamos articulados de ninguna Oye, Así sería- es. hay que tomar lo que hicieron en Baja California Norte, ¿no? ¿Qué? Ponerle unas trampas de ¿Las ratotas? ¿Las de- trampas para rata? trampas gigantes de rata afuera de la Casa de los Diputados. Se las pusieron a ver si caían. Pero yo creo que es un mensaje muy claro ya de un hartazgo de la ciudadanía. Digo, pues hay que ponerle también chochitos, ¿no? Por si no caen en la trampa de esos chochitos que se los comen y por ahí quedan tirados. La ¿no? doctora Osiris acaba de decir algo que dicen los economistas, se me hace muy romántico, estamos divorciados de los poderes. Yo Qué decía, romántica, yo decía doctora más, Osiris. yo decía más bien que somos enemigos latentes porque hay quienes dicen que nos han traicionado. Aunado a lo que ustedes decían de la revocación de mandato, en alguna ocasión decíamos que si en México, en México hay una falta hay que cambiar los conceptos. Si verdaderamente a la autoridad se le llama responsable con verdaderas leyes que lo castiguen y lo sancionen, si no es eficaz en su cumplimiento, creo que pocos serían los que quisieran ser presidentes municipales, diputados A y ver, hasta presidentes de la República. Escuchamos la toma de protesta de Luis Videgaray, ¿no? ¿Qué dice la toma de protesta? Protesta, No hacer sé, guardar pero le voy a echar hartas ganas. ¿Qué el dice? Estado, Sí. Ajá. las leyes. Voy a aprender a hacer diplomacia, ¿no? Y si que no lo de la hiciera, que Constitución emanan y que si no lo hiciera la Constitución, el pueblo se lo demande, mande. perdón. ¿Y Sí. cuántas veces lo ha demandado el pueblo? ¿Y No, qué, pues nunca. qué jodidos ha pasado? Yo coincido con la visión de Osiris y creo que de aquí de la mayoría de que sí hay una división, un divorcio entre Una la sociedad enemistad. y el gobierno. ¿Por qué? Porque si no somos parte del gobierno no nos sentimos representados, Ujú. ¿sí? Y espérate, porque si somos del gobierno municipal y somos priistas, yo no me siento identificado con el del PRD, que es el del Así Estado. es. Y así nos vamos. ¿Y qué pasa? Que formamos grupitos, grupúsculos, que a la postre a quién le afectan a la sociedad. ¿Por qué? Ya lo vivimos, el experimento Michoacán Federación. ¿A dónde nos llevó esto? Pues a vivir el peor desastre económico, porque fue en eso en donde impactó a Michoacán. ¿Y qué mecanismos hay, Jairo? Pues en realidad no existe ninguno, porque todos, de alguna manera, directo o indirectamente, los ponen quienes no nos representan, de quienes no nos sentimos representados. ¿Por qué? Porque nosotros como sociedad, de entrada, ni siquiera estamos organizados, ¿sí? Y enseguida, estos entes que existen o son puestos por el Senado de la República o por el presidente de la República, y esto que implica que pues no son de los nuestros, ¿no? Y lo cuestionaba aquí hace un año, un poco más. Díganme si existe un verdadero, no nos vayamos al país, un verdadero líder en Michoacán sin ningún tinte político, partidista, un líder social que convoque a masas. Que convoque a masas y que sea un líder como en aquellos tiempos fue Miguel Hidalgo, como en aquellos tiempos fue José María Morelos, que convocaban a las masas. Somos una democracia dirigida. Y que lograron precisamente lo que hoy tenemos en día, ¿sí? Un país, una república, una nación independiente. Lo podríamos lograr, hagamos la pregunta,
¿Podríamos lograrlo en este momento? Era lo que No, decíamos, ¿verdad? le hace falta la fórmula a la sociedad para ver qué Por eso, actitudes tomar. no, pero de entrada ni siquiera hay alguien quien nos pueda convocar, ¿sí? Porque quien lo quiere hacer, o está vinculado con un partido, con una institución, y esto desvirtúa cualquier intento. O bien es perseguido. O es perseguido. Es perseguido y dice, ¿sabes qué? Por Pues, ejemplo, el doctor Mireles. Bueno, digo, él es una parte, no podemos decir que él podría convocar a las masas, que en este momento, por el gobierno, está siendo victimizado, ¿sí? Pero en realidad, o sea, si nos Pero vamos también al... tiene un toque partidista. Claro, No, claro. pero vayamos, o sea, en realidad el movimiento de autodefensas cuando surge, que no surge con el doctor Mireles, No, es Hipólito una Mora. aclaración que me gusta hacer siempre porque pareciera que se nos olvida. ¿Te dan comisión? No, pero es parte de la historia y hay que decirla. Hay que decirla. Claro. Quienes vivimos esa historia hay que decirla. Es que todo reclamo va permeado de una cuestión de interés personal, o sea, político. Hay de alguna manera. los movimientos de autodefensa que surgen y que tú lo sabes, Jesús, porque vivimos en esta zona y tú estuviste en esa zona particularmente en ese tiempo. Ni siquiera los grupos de autodefensa lograron convocar a masas. No. ¿Sí? Ni siquiera esos grupos. ¿Dónde sí ocurrió esto? En La Ruana. En La Ruana es el Prácticamente ejemplo todo el más pueblo, claro, ¿no? de que ahí sí se pudo convocar a las masas. Y Cherán, yo creo Y también. bueno, y Cherán, Cherán. por supuesto, Cherán, pero que Claro. también Cherán vivió un momento de descomposición a raíz de la desfragmentación partidista, Ujú. ¿sí? Pero ya no tienen partidos ahí. no, Y pero No, es pero lo que en su vivió, momento, lo que en su vivió. momento. El Eso proceso. propició a lo que lo vivió que ellos Cherán. están, claro. Sí, pero en el lugar en donde no hubo partidos políticos, de ninguno, fue allá en ¿cómo se llama? En La Ruana, ¿sí? Porque hasta en Tepalcatepec hubo tintes partidistas, ¿sí? ¿Qué ocurrió? Pues que este movimiento después creció No, y se a ver, fragmentó. A ver, en La Ruana, claro que había personajes del PRD. Hipólito Mora no es perredista que lo y él fue el que involucraban, convocó. que los involucraban. Bueno, el Estanislao Beltrán, por el ejemplo, ¿no? compadre de Hipólito, quien es ahora también alcalde de allá de Buenavista. Quien convocó a las masas, en este caso, de Y manera toda la concreta, gente- quien no fue Lorenzo, y es al que te refieres. Quien Sí. convocó a las masas, quien fue el que unió al pueblo, fue Hipólito Mora. No, la Bueno, figura, no la ya- figura, ya nos salimos- pero no él. Ya No nos él. salimos del tema. Creo que tiene que ver, pero no es del todo lo que estábamos abordando. Conclusiones, porque ya se nos termina el tiempo. ¿Qué es lo que se prevé? Un escenario complicado, una situación económica difícil. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. Quizá a los próximos 6 meses esta situación vaya a prevalecer y sea crítica, pero ¿qué esperaríamos del gobierno? ¿Qué le diríamos? ¿Cómo sentir que órale, pues nos estás dando una palmadita en la espalda, pero sí le entramos? Bueno, de entrada creo que el pronóstico no es alentador Ujú. para muchos, pero si nos vivimos lamentando creo que va a ser peor, ¿no? Claro. Pues hay que ponernos a trabajar, Ahí se nos va a como ir el siempre tiempo, lo ¿no? hemos hecho. Si no funcionan nuestros gobiernos, pues también tenemos la oportunidad de que en un proceso electoral venidero apliquemos el voto de castigo. La cuesta de enero se prolongará hasta medio año. Ujú. Hay que también prever nosotros en casa, más allá de que el gobierno nos resuelva o no, que no lo va a hacer el gobierno, aclarémoslo. En casa podemos ya ir compactando nuestros gastos, de repente el gasto hormiga, y esos son consejos medios lógicos, pero que a veces nos olvidamos de ellos. Las compras hormigas son las que vienen a deteriorar nuestra economía. Hagamos un gasto razonado y ya dejemos de quejarnos. Sí, es cierto. Ok, dijera Osiris en algún momento, una sugerencia que me hizo, lloremos 3 días en la regadera y después ya nos vamos a cansar de llorar por lo mismo. Mejor hay que ponernos a trabajar, a cambiar la actitud, porque, digo, queremos esto para nuestros hijos, para las futuras generaciones, no, ¿verdad? Así es que, pues sí, el gobierno nos está fallando. ¿Y cuál es nuestro único elemento, nuestra única forma, opción, herramienta para poder desquitarnos, si queremos decirle de esta manera? Pues es a través del voto. Osiris. Sí, yo adicionalmente a esto, la verdad es que no creo que haya ninguna acción adicional por parte del gobierno de la República, porque no pueden simplemente, no pueden. ¿De dónde? ¿De dónde lo van a hacer? Así que yo creo que lo que se podría esperar o lo que sería lo mejor sería no dejarnos llevar por este tipo de eventos y por este tipo de convocatorias que en lugar de abonar a que tengamos paz social, a que podamos todos trabajar
de una manera ordenada, pues lo único que va a lograr es crear más caos y por lo tanto, pues seguramente empezar a perder más fuentes de empleo, empezar a perder más empresas que se van, por ejemplo, de estados como Michoacán. Y lo Entonces, poco que nos queda, ¿no? yo creo que eso sería lo más razonable, como dice Jorge, ponernos a trabajar y no hacer caso a este llamado a la revolución, porque en realidad no estamos listos tampoco para vivir un proceso de guerra o un proceso armado o un proceso de levantamiento como tal, que ya lo hemos vivido desde hace 10 años, pero no estamos listos para tener un proceso así en México que nos llevaría sin duda alguna a una crisis más aguda. Jairo. Pues a mí me llama la atención que dice no ir a la revolución, no ir a la lucha, no pelear por tus derechos. Síguele trabajando, síguele luchando, al fin de cuentas mañana es otro día y hay que seguirle, ¿no? Creo que aquí yo voy a hacer un paréntesis, porque esta crisis que se vive y cada vez que se va en aumento, ¿qué va pasando? Eso es una detonación para muchas cosas. Detonación, vas a tener más criminalidad, te va a costar más ponerle a pagar más policías, tener más seguridad. Es decir, estamos cayendo en un ciclo vicioso que no hemos parado. Y eso a nadie le conviene, ni al propio gobierno a lo mejor le conviene porque según hace más inversión en seguridad, cosa que no la vemos. Y no es invertirle en más policías, no es invertirle en tener más elementos con cámaras y demás, es invertirle a generar una economía sana, a tener trabajos, a tener empleos. Si nosotros lo estamos perdiendo y dejamos de luchar por lo que nosotros nos está costando trabajo mantenerlo, digo, ¿qué más podemos ahorrar si ya no nos alcanza? No es de ahorrar, porque ya no tenemos ni para ahorrar. Entonces, a lo que voy es que sí luchemos de una manera muy consciente y saber hasta dónde llega y perjudicar sin perjudicar al otro, a nuestro igual. Hagamos una conciencia diferente, aprendamos qué están haciendo en otros países. No es de ir a quemar una gasolinera, no es de ir a robar el combustible de esa gasolinera. Es decir, hay que paralizarlos, donde más les duele. ¿Así? ¿Quieres que te pague impuestos, señor? ¿Quieres que te pague más impuestos? ¿De dónde? Ya no tengo. ¿De dónde quieres que saque más impuestos? Si me subes 2 pesos a mi salario mínimo, no alcanza. Yo nada más dejaría esto, que no hay que dejar de luchar por nuestros derechos, claro, sin perjudicar a un tercero igual, a nuestros terceros Porque iguales. Si no terminamos siendo igual que ellos, ¿no? Claro. La diferencia que César. Sin lugar a dudas, me quedo y en gran parte lo que comentaba Chucho tiene razón. En el diccionario no hay una cuestión del robo del marco legal, pero es lo que nos están haciendo dentro del marco de la legalidad. Nos están robando, nos están saqueando, porque no por el hecho de que las leyes sean leyes no quiere decir que no hay intereses personales detrás de las leyes que ya tenemos en nuestro país. Se nos dice que todo se hace bajo el sustento de la ley o sobre el sustento de la ley. Realmente también en el marco de la legalidad se puede sacar y es lo que nos está haciendo. Sin lugar a dudas, este momento no es para ser irresponsable quien exhorte a la rebelión, a la revolución. Sería confrontarnos mexicanos entre mexicanos. El ejército es del pueblo, los policías son del pueblo y pues el poder que está divorciado, dicen los economistas románticamente de nosotros, pues sería atacarnos. Lo que sí es importante es que busquemos ser críticos, alzar la voz, ver la fórmula en la que podemos levantar la voz y hacer que se respete al mexicano que se le está reprimiendo, y no lo digo yo, se le está faltando al respeto, se le está destruyendo, seguir luchando. El mexicano, creo que decirle, coincido, no sé quién decía, trabajar, creo que el mexicano trabaja. No creo, estoy convencido que somos trabajadores, somos gente de lucha. Prueba de ello es que el mismo poder nos está mandando mensajes de que tú aguantas, mexicano, tú resistes, pero creo que el mexicano históricamente siempre se le ha dicho lo mismo: síguete sacrificando. Hay que recordar que a nuestros antepasados trabajaban en el neoporfirismo y lo único que hacían era enriquecer más al señor hacendado, que era dueño de la vida y la voluntad de la gente. Ojalá que esto se pare. No me gustaría que el día de mañana tengamos una sociedad neoporfirista, una sociedad en la que estemos extremadamente indigentes y pocos extremadamente ricos. Creo que se debe de buscar la moderación, como decía Morelos, entre la opulencia y la indigencia, pero la gente debe de buscar no quedarse callada, seguir alzando la voz y sí, no unirse a cuestiones irresponsables, pero no estar unos mexicanos en contra de otros. Y aquí lo dijimos bien, el poder del Estado está separado de la sociedad.
Bien, pues con estas conclusiones llegamos a la parte final. Agradecerle el favor de su atención, reiterarle el compromiso de mantenerle bien informado. Muchísimas gracias, compañeros. Muy buenos días. José Cisneros en la transmisión web de esta emisión sabatina. Gracias a mis compañeros operadores en cada una de las cabinas. Nos escuchamos en la próxima emisión. Bueno.